Ya, continuamos entonces recordando ahora los contenidos de vocabulario. Comenzamos con los sufijos. Los sufijos, niños, son partículas que se agregan al final de una palabra y cuando lo hago se forma una palabra nueva. Tenemos los sufijos diminutivos y los aumentativos, ya en esta primera parte. Los sufijos aumentativos son aquellos que indican que lo que se está nombrando es de gran tamaño. Los sufijos aumentativos son ote, ota, on, ona, asa, aso. Por ejemplo, tenemos la palabra coche, la palabra nariz y la palabra maleta, ¿ya? Que podríamos decir que tienen el tamaño normal, ¿ya? De todos los coches, de toda la nariz y las maletas. Pero si yo a estas palabras le agrego los sufijos aumentativos, si a coche le agrego aso, formo la palabra cochazo, que es más grande, ¿ya? Si a la palabra nariz le agrego el sufijo ota, me queda narizota, que es una nariz más grande, de mayor tamaño. Si a la palabra maleta le agrego el sufijo on, se forma la palabra maletón, que es una maleta, pero más grande, de mayor tamaño. Por el contrario, los sufijos diminutivos son aquellos que indican que lo que se está nombrando es más pequeño, disminuye su tamaño. Los sufijos son ita, ito, illo, illa, cito, cita, sillo y silla. En el ejemplo tenemos las palabras barco, flor, brazo y gorra, que son palabras normales de un tamaño normal, ¿ya? Un barco, una flor, un brazo y una gorra. Pero si a estas palabras yo les agrego al final el sufijo diminutivo, el tamaño de estos objetos disminuye, ¿ya? Me estoy refiriendo a un objeto pequeño. Por ejemplo, barco, si le agrego hito, queda barquito, que es más chiquitito. A flor le agrego cita, queda florecita, que es más pequeño. Brazo le agrego illo, bracillo. Gorra le agrego illa, gorrilla, que son palabras que me indican que el tamaño es pequeño. Y teníamos otros sufijos que eran el sufijo de lugar, que si yo agregaba estos sufijos a una palabra, me indicaba un lugar. Los sufijos son dor, orio, hería y teca. Entonces, acá tenemos la palabra comedor, ¿ya? Se le agregó el sufijo dor y nos indica un lugar que es para comer, el comedor. Biblioteca, ¿ya? Ahí está el sufijo teca. Y esta palabra me indica que es un lugar donde puedo encontrar libros. Dormitorio, ahí tenemos el sufijo orio, ¿ya? Es un sufijo de lugar, porque al agregarlo, yo me puedo dar cuenta de que este es un lugar, el dormitorio, un lugar para dormir. Librería, ahí está el sufijo ería, ¿ya? Sufijo de lugar porque esta palabra me indica que la librería es un lugar donde puedo comprar libros. En cuarto lugar tenemos el sufijo oso y osa, que transforma un sustantivo, un objeto o una cosa en un adjetivo, ¿ya? El adjetivo, recuerden que es una característica de algo o de alguien. Por ejemplo, si a la palabra cariño yo le agrego el sufijo oso, me queda cariñoso, que es un adjetivo, una característica de alguien. Alguien puede ser cariñoso. Y en quinto lugar tenemos el sufijo ble, que transforma los verbos, las acciones, en adjetivos. Por ejemplo, lavar es una acción, un verbo. Si yo le agrego el sufijo ble, ahora ya no es lavar, sino que es lavable, que es un adjetivo, que me está diciendo una característica de algo. Me está diciendo que algo es lavable, que se puede lavar. ¿Sí? Vamos a recordar ahora entonces las siglas y las abreviaturas. Vamos a partir con las siglas. ¿Qué es una sigla? Una sigla es una palabra formada con las iniciales de varias palabras.
se escriben con mayúscula y sin punto. Acá tenemos el ejemplo. Federación Internacional de Fútbol Asociado. La sigla de esto es FIFA, porque se toma la primera letra de las palabras más grandes, ¿ya? Las siglas en general suelen omitir, no consideran los artículos, las preposiciones o las conjunciones, estas palabras más chiquititas, ¿ya? Algunas sí, pero en general no se consideran. Por eso no consideramos la palabra de, tomamos la F de federación, la I de internacional, la F de fútbol y la A de asociado y formamos la sigla FIFA. Las letras se escriben con mayúscula y sin puntos. ¿Cómo debo leer las siglas? Normalmente se leen tal cual como se escriben, como FIFA, como OTAN, que es Organización del Tratado del Atlántico Norte. Se toman todas las letras que están con rojito, las primeras letras de cada palabra. La OTAN, OVNI, objeto volador no identificado, se leen tal cual, están escritas, pero hay otras que no se pueden pronunciar como se leen, entonces hay que deletrearlas, como por ejemplo la ANFP, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. Para leerla, si yo la leo ANF, no se puede. Entonces, como no se puede, la deletreo, ANFP. El género de las siglas, ¿ya? Adopta el género de la palabra más importante de la frase, que generalmente es la primera palabra. Por ejemplo, Fondo Monetario Internacional, la sigla es FMI. Y para saber si yo tengo que decir la FMI o el FMI, tengo que ver la primera palabra que es fondo. Yo no digo la fondo, digo el fondo, es masculino. Por lo tanto, la sigla también va a ser masculina, el FMI, ¿ya? Lo mismo pasa con OEA, que es Organización de Estados Americanos. Yo no digo el organización, digo la organización, que es la primera palabra. Por lo tanto, el género de OEA es femenino, la OEA. Y como les mencionaba anteriormente, las siglas se escriben con mayúscula, todas las letras, sin puntos ni espacios entre ellas, ¿ya? No se ponen guiones al final, nada. Solamente las letras en mayúscula, sin separación y sin puntos. Y las abreviaturas, niños, es un conjunto de letras que se escriben, ¿ya? En lugar de una palabra entera, ¿ya? Se abrevia la palabra. Se toman algunas letras y se forma una palabra más pequeñita. Acá tenemos algunos ejemplos. Apartado se abrevia APDO, punto. Señor se abrevia una S y una R, siempre van acompañadas de un punto, ¿ya? Señora, avenida y número. Algunas cosas que deben considerar es que las abreviaturas, como les dije recién, siempre se escriben con un punto al final, ¿ya? La abreviatura lleva punto final, no como la sigla. La abreviatura sí. Llevan tilde si la palabra que estamos abreviando lo lleva. Por ejemplo, página lleva tilde, por lo tanto, la abreviatura también va a llevar tilde en la misma vocal, en la A. Y el plural se forma agregando una S. Si yo quiero abreviar página, solamente se abrevia pag, ¿ya? Con tilde y con un punto. Ahora, si quiero abreviar páginas, ¿ya? El plural, simplemente le agrego a la abreviatura una S. Y ahí eso significa que estoy hablando en plural. Y recuerden que lleva punto y lleva tilde si es que la palabra lo lleva. Vamos a recordar los tipos de texto que hemos aprendido en esta unidad, que son 5. Tenemos la fábula, el mito, la leyenda, el cómic y el poema. La fábula, niños, recordemos que es una narración donde generalmente los personajes son animales, pero no son animales comunes y corrientes, sino que son animales que tienen características humanas. Hablan, se ríen, piensan, sienten, corren, hacen carrera, son como características humanas, pero son animales, ¿ya? Y la fábula, muy importante, que al final de la historia nos deja una moraleja, es decir, una enseñanza, ¿ya?
Esta enseñanza es un consejo que nos va a ayudar a tomar decisiones en la vida o a enfrentar algún problema de alguna forma, ¿ya? Eso es lo que hace la fábula, es dejarnos una enseñanza, pero a través de una historia, ¿ya? De una forma más educativa. El mito es una narración que tiene como propósito explicar el origen de fenómenos universales, es decir, fenómenos que nos afectan o nos involucran a todos, a toda la humanidad, ¿ya? Como por ejemplo la creación del mundo o la creación del hombre y la mujer, ¿ya? Esos son hechos o fenómenos que nos afectan a todos. Por lo tanto, vendrían siendo parte de los mitos. Sus personajes son seres sobrenaturales, como los dioses, por ejemplo, que tienen poderes. La historia se transmite de generación en generación y transcurre en un tiempo diferente al nuestro. Ya no es una historia que ocurra ahora, sino que es una historia que ocurrió hace muchos o hace miles de años atrás. La leyenda tiene cosas similares al mito, pero no es lo mismo, ¿ya? La leyenda es una narración que es propia de un pueblo o de una región, es algo más local, nos explica acontecimientos o el origen de cosas locales, como por ejemplo el copihue. ¿Por qué el copihue se llama así? ¿Ya? Es una historia local, es una flor nacional de este país, ¿ya? Por eso es una leyenda, o el nombre de alguna calle, o el nombre de algún río. Esas son historias locales, por eso son leyendas, no como el mito, que aborda fenómenos universales, ¿ya? Que involucran a todo el planeta. Entonces, como les decía, la leyenda nos explica un hecho local, se transmite también de generación en generación y la historia que cuenta mezcla hechos reales y hechos fantásticos, ¿ya? Tiene una mezcla de ambas cosas. El cómic es una narración gráfica, es decir, que se estructura en una serie de dibujos que cuentan una historia. Esta historia se cuenta en viñetas, que son esos cuadritos, ¿ya? Donde se va dibujando la historia. Los diálogos de los cómics, lo que dicen o piensan los personajes, se expresan a través de globos, ¿ya? Que pueden ser globos de pensamiento, globos de grito, globos de diálogo. Y tenemos también las onomatopeyas, que son palabras que emiten ruidos o sonidos que se encuentran en el ambiente de esta historia, ¿ya? Y por último tenemos el poema, que es un texto en el que se expresan emociones o sentimientos. Ese es el propósito, expresar emociones o sentimientos. Utiliza rimas, se escribe en versos y en estrofas, ¿ya? Dentro de las rimas teníamos la rima consonante, que eran las palabras que finalizaban de la misma forma, tanto sus letras como sus vocales como sus consonantes. En cambio, las rimas asonantes son aquellas rimas que concuerdan o tienen las mismas vocales al final. Solamente coinciden las vocales.